El objetivo de esta entrevista es conocer un poco más del modelo de psicoanálisis, de cómo se realizan los estudios, cuánto tiempo duran y cómo es el funcionamiento de la terapia. Para empezar, nos gustaría que nos hable un poco de cómo fue el estudio de la licenciatura en psicología y la duración de los mismos. Bueno, de psicología, yo estuve en una escuela privada porque estaba trabajando ya en ese tiempo. Duró 4 años y medio. Me titulé como psicólogo clínico. Todas las clases fueron enfocadas hacia la cuestión clínica. Yo ya venía antes con cierta formación, no en psicología, sí más en cuanto a filosofía, y fue cuando empecé a leer psicoanálisis y demás, con un bachiller en teología que había hecho, y donde conocí a varios de mis tutores que me empezaron a introducir en este asunto del psicoanálisis. Y ya después estudié la especialidad en psicoanálisis en adultos. Yo ya traía capacitaciones pues a nivel más bien personal en cuanto a los cursos que se daban. Ok, gracias. ¿Por qué decidió especializarse en el psicoanálisis? Bueno, me gustó. Desde que yo entré a la licenciatura, me atrajo la clínica. Tuve varios tutores que hacían mucho la cuestión de los enfoques, tanto gestal como sistémico, como cognitivo-conductual. Los llegué a estudiar, pero como desde antes de la licenciatura empecé a mostrar más interés sobre las lecturas de Freud, sobre sus escritos. Empecé a leer a la par de Freud, empecé a leer a gente que estaba alrededor, y como que su manera de ir interpretando al ser humano me pareció interesante. Yo venía desde un campo de la teología, en donde se ve mucha cuestión filosófica. De hecho, antes de estudiar psicología, mi primera idea fue estudiar filosofía. Estudio filosofía por mi cuenta, me dedico a la lectura y todo ese tipo de cosas, pero no deja de ser como un punto muy cercano, ¿no? Freud, aunque no lo reconoció nunca, pues tenía mucha cercanía con escritores filosóficos como fue Schopenhauer y su idea del inconsciente, o Nietzsche y su relación con la sexualidad infantil. Leer a Marx ahora sí que fortalece mucho el concepto de a qué se refiere Freud con que el trabajo dignifica, o que el trabajo es parte también de una cuestión de salud para las personas. Entonces, ahora sí que me sentí muy cómodo en cuanto a irlo leyendo, ir conociendo, y cómo esto se fue aplicando en la clínica. Obviamente, pues mis primeros inicios ya en la atención a pacientes, la cuestión de entrevistas, cámara Gesell y todo eso, pues no dejó de tener sus características de mis tutores, que muchos eran cognitivo-conductual, los que me llevaron más hacia cámara Gesell, sistémicos. Entonces, ahora sí que hubo de todo, pero siempre me gustó más la cuestión de psicoanálisis, en el asunto que se aproxima mucho hacia el pensamiento o hacia la reflexión filosófica. ¿Y en dónde realizó sus estudios y cuál fue la duración de la especialidad en psicoanálisis? Yo hice un posgrado. Hay que entender que hay como dos ramas importantes. Hay muchísimas, ¿no? Pero bueno, las dos que yo conocí, está la cuestión de la IPA, que es la Asociación Internacional de Psicoanálisis, organización que fundó Freud, y que tiene sus centros, sus certificaciones, maestrías, doctorados a lo largo y ancho pues, del mundo, y que no deja de ser una institución que pues atraviesa cierta crisis, ¿no? En cuanto al crecimiento, porque hay una crítica fuerte hacia los costos que piden, los costos de hace aproximadamente 7, 8 años que
que yo llegué a percibir fueron aproximadamente para mantener un papel, una validación de parte de la asociación, entre 80,000 y 100,000 pesos por año. Esas son las aportaciones que hay que dar para estar avalado por la IPA, aparte de otros requisitos que imponen, y que por eso se crea le llaman escuela libre. Hay una tendencia más a ver a Lacan. La escuela libre pues tiene un pensamiento francés que lo retoman los argentinos. Los argentinos generan una vinculación social y demás con los mexicanos fuerte. Tenemos a muchos psicoanalistas argentinos en el país. Buscan mucho este enfoque de la escuela libre, es decir, dar capacitaciones, dar posgrados. El primer posgrado que yo hice fue en la ciudad de Monterrey, precisamente con un grupo de argentinos que llegaba y que estaba tratando de asociarse con el Instituto de Psicoterapia de Monterrey, que está asociado con la UNI. Esa fue pues, un posgrado que duró 2 años en cuanto a supervisión de casos. Su programa de estudios radicaba en las lecturas ya más enfocadas hacia Lacan. Y después hice una especialidad en la ciudad de Guadalajara, ya sobre psicoanálisis, bueno, ellos le llamaban freudiano, no sé qué otro tipo de psicoanálisis haya, digo, todos nos basamos en Freud al final de cuentas. Era como lo más específico en cuanto al análisis individual y de adultos. Entonces yo me especializo en eso. Después de eso, pues asistencia a congresos. Ya después vienen las maestrías, que ya no son específicamente sobre psicoanálisis, sino fortalecieron con ciertas lecturas la cuestión de mi pensamiento en cuanto al enfoque que tengo. Y enfocándonos en cómo funciona la terapia, ¿cómo es una sesión con usted? ¿Cómo es que la trabaja? Bueno, es un tanto difícil el hecho de resumir un fenómeno como es una sesión, porque bueno, dentro de los otros enfoques, no que sea fácil explicar los otros enfoques, pero en los otros enfoques como que sí hay pasos muy establecidos. Una sesión de psicoanálisis, el inicio de una sesión, estamos contemplando que es un paciente que ya fue entrevistado, que ya tuvo el inicio de su archivo clínico, de su historial y demás. La diferencia entre una entrevista y una sesión es que el paciente empiece a asociar. Entonces, nosotros damos por iniciado el análisis cuando el paciente hace su primera asociación. Para esto pueden pasar, no sé, 2 entrevistas o pueden pasar 8, dependiendo, es variable. Pero bueno, la sesión inicia de una manera a lo mejor muy raquítica, en el asunto en que uno llega, se sienta, dependiendo del trabajo que se hace. Hay muchos pacientes que desde que empezaron a trabajar diván, buscan el diván inmediatamente y básicamente yo le digo, te escucho. Empieza a hacer asociaciones con respecto de su semana, es decir, va asociando, va hilando lo que le pasó en la semana con lo que habíamos trabajado, o sea, va brincando de escenarios y no se mantiene en un tema. Yo creo que es la parte más importante en cuanto a la sesión de análisis, que nosotros no vamos enfocados hacia un tema, sino le vamos poniendo atención hacia dónde va brincando, o sea, los escenarios a dónde va brincando, porque hay un tema que generalmente se mantiene inconsciente. Una sesión corre más o menos en ese sentido. Hay ocasiones en que uno como analista participa con 2, 3 intervenciones, 2, 3 interpretaciones, entendiendo que parte de nuestro trabajo es que ejerza una confrontación, pero que la confrontación es fuera del consultorio, es decir, que el paciente se vaya pensando y que a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, vaya reflexionando precisamente sobre lo que se vio en sesión. No todas las sesiones son iguales y como que no hay pasos a seguir. Ese es más o menos un panorama general. A lo mejor no aclaro muchas dudas, pero... ¿Y cuáles son las técnicas de intervención que se emplean comúnmente? Parte de dejar al paciente asociar libremente, que no es un proceso, suena simple, pero no es un proceso como que el paciente lo haga de manera sencilla. Otra técnica tiene que ver con la interpretación de sueños, las intervenciones que se hacen, por ejemplo, cuando un paciente entra en un brote tanto histérico, y que hay estrategias que ya no son necesariamente psicoanálisis, uno ya no está ejerciendo psicoanálisis en ese momento, pero que son estrategias que se utilizan, que son
pues no comunes, pero que están a la mano. La otra cuestión es la parte del trabajo, ya sea en diván. Otra de las técnicas, pues, es análisis tanto de sus decisiones como de lo que están viviendo a lo largo de la semana, que a veces las personas dicen, bueno, me pasaron cosas muy simples en la semana, y que cuando los empiezan a elaborar, la interpretación de asociar lo que le está pasando en esta semana con lo que ha venido haciendo a lo largo de los años es otra técnica, porque a veces se piensa que el psicoanálisis lo que busca es llevar a las personas a su infancia, y no es cierto. El psicoanálisis lo que trata de hacer, no lo logra, lo que trata de hacer es que el paciente piense en el conjunto de su vida. Y otra de las técnicas, por mencionar algunas, tendría que ver con estas cuestiones acerca del otro, es decir, la importancia que tienen ciertas decisiones que está tomando en relación al otro, porque es un término teórico en psicoanálisis. Desde ahí se puede interpretar hasta la cuestión espiritual, ¿no? Que son técnicas que entran en la cuestión interpretativa. Otra de las técnicas sería el análisis de defensas y de resistencias, qué tanto el paciente se defiende, qué tanto el paciente se resiste, cuál es la diferencia. La defensa tiende a ser más preconsciente, mientras que la resistencia tiende a ser más inconsciente, ¿no? Entonces, pues esa sería una serie de técnicas aplicables que generalmente se utilizan en los análisis.